Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que los guarde. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la muy cálida bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Hoy continuaremos examinando porciones muy importantes del libro, la carta o sermón, diferente forma de decir, Hebreos, la carta de Hebreos, donde trata en forma magistral acerca de un tema que ha sido olvidado por siglos, el sacerdocio de Cristo, que Jesús ministra en un santuario que está en el cielo, el cual es el original de una copia que se hizo aquí en la tierra, copia en la que se desarrollaron ministerios, servicios, sacrificios, sacerdotes, que reflejaban como una miniatura del gran original que Dios iba a revelar oportunamente, lo que hizo tanto por el libro de Hebreos como por Apocalipsis, más las profecías que el Antiguo Testamento revelaban del sacerdocio de Cristo o el ungimiento del lugar santísimo, como reza en la profecía de las 70 semanas. Este tema, amigos, como ustedes saben, ya hemos insistido, es sumamente importante porque es la manera, hasta donde podemos mirar, más efectiva para denunciar la abominación desoladora. Esto es un armazón que se hizo, una creación humana, carnal y satánica, hecha acá en la tierra, que desplaza la obra de Jesús en el cielo, quita de en medio la obra del Salvador durante todo el tiempo medieval. Esta obra, la Biblia le llama la abominación desoladora o la abominación de la desolación. Abominación por un lado porque es repugnante y desolación porque produjo desolación durante el tiempo en que campeó aquellos 1260 días años y a la vez 1290 días años, es el mismo periodo con 30 años adicionales, donde se pone mucho más claro para que no haya dudas acerca del origen de este poder y su cierre. Pero lo más interesante, amigos, es que este poder revelado en el libro de Daniel, en Apocalipsis también, reaparece en la forma de un símbolo, esto es una herida mortal curada y que vuelve a las andadas. Por lo tanto, es tan importante. Por eso gastamos tiempo, amigos, en explicar estos capítulos del libro de Hebreos para que oportunamente cuando se hable con más detalles de la abominación desoladora, cada vez nos quede más claro que son dos cosas absolutamente opuestas, que lo que el Señor logró por su propia fuerza, con su sacrificio, nadie le ayudó. Hay un texto en Isaías que dice que él solo pisó el lagar y no había nadie con él. Pensemos en Getsemaní, amigos, ni los discípulos lo consolaron, nadie estuvo allí para sostenerlo y el Maestro conquistó la salvación para el hombre poniendo su cuerpo, su sangre y heredando la resurrección, pues no había cometido pecado. Y por lo tanto tiene el supremo poder, ya lo dice el Padre, para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todos se postren ante el Hijo de Dios y le llamen Kyrios, Señor, Yahvé, como le llama el Antiguo Testamento, o Jehová, para gloria del Padre. Amigos, frente a semejante revelación acerca del Cristo, ¿qué tiene que hacer este fantoche, esta pantomima, este engendro que el hombre creó, donde reemplaza a Jesús, trayendo un nuevo plan de salvación? Amigos, es asombroso. No hay forma de expresar en palabras humanas lo que el versículo irá revelando a medida que estudiemos. Tal era la preocupación del apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Hebreos. Hay mucho para decir, difícil de explicar, y ustedes se han hecho tardos para entender. ¿Recuerdan? Porciones que ya vamos a leer en un momento más. Por lo tanto, amigos, ¿cuánto recomendamos que este libro de Hebreos sea un libro favorito? Que la revelación de Jesús como sacerdote y sumo sacerdote sea una revelación cara, muy querida, que lo que es el dominio de Cristo, que es su santuario en el cielo, también nos sea muy querido, y especialmente siguiendo el modelo viejo del Antiguo Testamento, la miniatura, al ver que
Aquí en la tierra se llevaban servicios. El texto nos dirá en Hebreos 8:5 que estos sacerdotes servían a lo que es figura y sombra de cosas celestiales. Y en esas figuras y sombras, o tipo, se le va a llamar en el ámbito teológico, refiriéndose a un caso de tipología. Esto es, dos modelos o dos tipos enfrentados, encontrados. Uno que anuncia cosas, el otro que lo complementa y arroja más luz, modelos paralelos entre ellos. Y así entonces este primer modelo o tipo es el que se refleja en todo el sistema del sacerdocio arónico, levítico. Sacerdotes, ofrendas, corderos, sacrificios, ministerio, templo, departamentos en el templo, en ambos lugares. Y entonces el día de expiación, que era la parte final, amigos, todo esto se ve agrandado en el original. Si esto era miniatura, ahora lo vemos aquí, ejemplificado. Y efectivamente hay una correspondencia entre los dos modelos, tipo y antitipo. Y amigos, cuando esto uno empieza a mirarlo y querer saber más de la historia de Jesús, de su intercesión en el cielo, a la luz de la miniatura, y entonces hurgar aquí en los servicios del Antiguo Testamento, cómo operaban los sacerdotes, los diversos tipos de animales y sacrificios que había que ofrecer, el significado de las fiestas judías, la Pascua, los panes ácimos, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Esto aparece en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes era una fiesta también en que había reposo sabático. 10 días después, el Yom Kippur, o día de expiación. Y 5 días después, el día 15 en adelante, tenemos la fiesta de las cabañas, que duraba 8 días. Bien, todo esto, amigos, aparece como miniatura de una gran obra que Dios quiere que se conozca y que el Nuevo Testamento va dando luz. Y entonces, con la ayuda de los símbolos del Antiguo Testamento, más la luz del Nuevo Testamento, y especialmente con Apocalipsis, se va entendiendo y especialmente desarrollando el plan general de nuestro Salvador. Pero es aquí que nos encontramos con una gran traba. ¿Cuál es? La abominación desoladora. Y amigos, al mirar así que este engendro diabólico penetró desde el tiempo medieval, cuando uno mira esto y ataca el santuario del cielo, tira por tierra la verdad, persigue al ejército del cielo, esto es los santos, y le arrebata el continuo del príncipe del ejército, Cristo el Señor, para implantar su propia versión del plan de salvación. Oh, amigos, esto es tan grave a la vista de Dios, pero más todavía que la salvación penda de un hilo cuando muchísima gente, al no mirar claramente la diferencia entre una cosa y otra, creer que una cosa es la continuación de la otra, que este sacerdocio de Cristo hoy está llevado adelante por la Iglesia, cuando allí en el Catecismo Romano se enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia. Si nosotros creemos en Cristo, nuestro Salvador, si queremos que Jesús entre a nuestro corazón, no podemos hacerlo fuera de la Iglesia Católica. Si queremos que Jesús penetre en el alma, tenemos que hacerlo mediante el sacramento de la comunión, la hostia, la Eucaristía, a través del proceso de la transubstanciación. Esto es, el sacerdote hace su oración, parte el pan y entonces por la oración esta hostia consagrada se transforma en el mismo cuerpo del Señor, que luego puesta en la boca de los feligreses que van participando, allí entra directamente Dios en persona, en carne, es decir, en un pedazo de pan, entra en el cuerpo. Esa es la única manera en que Dios entra en el alma. No hay otra manera, ni aún por fe, en oración, postrados, pidiendo que Dios entre en el alma, no entra así. Es solamente mediante un pedazo de pan que entra en el corazón. Amigos, cuando entramos en ese tema, se torna sumamente delicado empezar a discernir. ¿Esto realmente expresa la voluntad del Señor? ¿Está revelado en la Biblia o es un engendro que se levantó como un cáncer, amigos? Noten, estoy usando palabras duras quizás, respetuosas,
no falto el respeto a nadie, pero duras. Al hablar de cáncer, amigos, uso esta ilustración porque al hablar de un cáncer, ¿cuántas veces ha pasado que la persona que lo padece lo descubre ya en la fase terminal? No había síntomas, suele pasar con varios de los problemas de nuestros órganos que entran en cáncer. Pero yo no sabía nada, te quedan 3 meses de vida. ¿Qué hago ahora? O sea, se estuvo gestando el problema allí. Y es, amigos, que las células cancerígenas lograron, cuando entran en el cuerpo, logran engañar al resto de las otras células buenas. Cuando éramos niños se nos enseñaba de los soldaditos o anticuerpos que tenemos en nuestro cuerpo. Los soldaditos rojos y los blancos. Y allí los blancos que van a defender de atacantes como enfermedades, o estos son engañados porque estas células malignas se disfrazan como buenas. Y entonces llegan, conviven y entonces penetra hasta que cuando ya el cuerpo reacciona, es tarde, 3 meses de vida le queda. ¿Nos damos cuenta, amigos? Bien, así actúa el cáncer. Bien, cuánto más en este fenómeno, no de salud, es un fenómeno bíblico, religioso, en que la abominación desoladora, esto es el conjunto de doctrinas católicas, amigos, y las vamos a estudiar, solamente que para que las apreciemos, necesitamos conocer más el misterio de Cristo, el misterio de su obra en el santuario del cielo, y como dijera Pablo en Hebreos 5 y 6, que había muchas cosas para enseñar, difíciles de explicar, tardos los oyentes para percibir, y sin embargo, había que poner otra vez los cimientos del ABC. Estábamos allí en el capítulo 6. Y vamos a seguir poniendo los cimientos, que esto aún nos ayude para tener buen cimiento, y así vamos edificando arriba, para que cuando entramos en profecías, que llamaríamos el plato fuerte, allí la vianda sólida, para interpretar correctamente los tiempos, los símbolos, para ver la correspondencia entre la profecía y la historia, que aquí no es lo que al hombre le parece. Amigos, es el caso de la amenaza que se está oyendo como efecto del coronavirus y de la cuarentena, que se habla de imponerse a fuerzas un microchip. Y algunos suponen, ese es el 666, a mí no me lo van a poner. Pero amigos, al hablar de esa manera, estamos olvidando que la revelación bíblica que habla que no podrán comprar ni vender excepto los que tengan la marca de la bestia, claro, el microchip. No confundamos las cosas. El texto bíblico habla de una bestia y de una marca. Ahora, ¿cómo se cumple esto? Con el microchip. Cuando ignoramos la naturaleza de la bestia, Apocalipsis 13 nos lo revela para que comprendamos con detalles en qué consiste. Se da tiempo, sus movimientos, sus persecuciones, sus doctrinas y blasfemias, etc. Entonces, algo que proceda de la bestia será la marca. Pero al hablar del microchip, hagamos una historia que encaje con Apocalipsis 13 y la bestia. Bien, estamos hablando de un plato fuerte. Es lo que Pablo en Hebreos decía. Hay mucho para enseñar. Pero vamos a empezar con el ABC. Recuerdan que decía en el capítulo 6. Bien, amigos, con esta introducción esperamos que se despierte en nosotros una pasión por el estudio bíblico, por las lecturas de Hebreos, Apocalipsis, ya miraremos, Daniel, lo hemos repasado cuántas veces, y otros libros que aún simples como los evangelios, para ver en ellos que el Señor lo dio todo, dio toda la luz, para que estemos firmes mirando al Maestro, a nuestro Salvador. Él lleva adelante el timón de su iglesia, de aquellos que están ocultos aquí y allá, miles, millones de seres que aman al Maestro, defienden la salvación por la pura fe, por la pura gracia, la fe en su sangre que murió por nosotros, y a la vez levantan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, los del Decálogo, mientras que la bestia trae su propio plan, al que llamamos abominación desoladora. Vamos pues, amigos, a repasar Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante,
Y luego entonces arrancar con el capítulo 6, versículos 1, 2, vamos a mirar ahora, pero vamos a verlo en la versión Reina Valera 60, que es nuestra versión común, la que usamos siempre. Aquí hay facilidad de entenderlo, tiene un lenguaje cadencioso, agradable para leerlo y seguirlo. Leemos pues entonces Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué, amigos? Del sacerdocio de Jesús. Esto nos lo va a decir versículo el 10, el anterior a este. Ahí habla del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ven? Está completando su pensamiento del sacerdocio de Cristo. Y entonces, ahora sí, arranca Pablo con su tirón de orejas, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto haremos, amigos, para que nuestra fe descanse en la sola palabra y en sus doctrinas, y teniendo buena base, avanzar hacia adelante, hacia la perfección, como va a decir más adelante. Bien, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Los niños toman leche, pero ya el adulto no. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esta es la pretensión también aquí, desde esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías, que todos seamos maduros. A veces nuestros sentimientos pueden jugarnos una mala pasada al estar escuchando cosas que no nos agrada escuchar. ¿Por qué este individuo se me larga ahí contra la Virgen de acá, la Virgen de allá? Amigos, déjenme que se los ilustre. Esto tiene que ser muy claro. Como efecto de esta pandemia y la consiguiente cuarentena, hay grupos cristianos que están promoviendo con todas sus mejores luces oraciones por doquiera para que Dios se apiade y solucione, limpie este planeta de esta peste, el virus, y recuperar la normalidad. Pero es aquí que en la oración que se hace a Dios, las más de las veces se lo puede ofender. Como reza Proverbios, vamos a buscar, vamos a leer capítulo 29, versículo 8. Fíjense la forma en cómo se expresa allí el proverbista, es 28:9, números inversos, es lo que vamos a leer a continuación. 28:9. Ahí leemos el texto para que sepamos qué tipo de oración es el que el Señor gusta escuchar y cuáles le causan abominación. ¿Ven? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué ocurre, amigos? Se están filmando donde hay aviones, avionetas llevando efigies de la Virgen para que toda la gente vea que ella es la que nos protege y pedir el favor en nombre de ella para que Dios se apiade. Violando el segundo mandamiento del Decálogo, que prohíbe hacer imágenes para comunicarnos con Dios. Amigos, qué importante es tener un mínimo de conocimiento para no ofender al Señor haciendo cosas según nuestras luces, que creemos que son las mejores, pero que ante la luz de la revelación bíblica, por ignorarla, cometemos graves errores y Dios no puede escuchar y aún puede maldecir también, para que se aprenda a respetar lo que dice la Biblia. Y aquí, amigos, los responsables son los líderes, que están obligados a enseñarle a la gente. No hagan esto. ¿No hacía esto el maestro, amigos? Cuando él estaba en sus días con los fariseos y ellos querían imponer la tradición de los ancianos, Jesús luchaba ardientemente contra eso. Ustedes invalidan la palabra de Dios
con la tradición que ustedes han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes como los lavamientos de los vasos, de los jarros, de aquí y de allá, prescripciones rituales, inventadas por el hombre, creyendo que con ello agradan a Dios. Y Jesús les había dicho, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Palabra de Jesús en Marcos capítulo 7, citando un texto de Isaías. Amigos, el Señor quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y la verdad está en la Biblia. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Amigos, al estudiar la palabra de Dios, aprendemos qué cosas le agradan a Dios, cuáles no. Y a Él no le agrada que le pongan estatuas enfrente de Él. Amigos, esto es, que el hombre haga estatuas y efigies y todo, mostrando la belleza, el ingenio humano, la destreza para hacer esculturas, es una cosa. Pero ponerlas allí como instrumento para comunicarnos con el cielo, que esa estatua refleje algo de Dios o algo de algún habitante del cielo. No te harás imagen ni ninguna cosa de lo que hay arriba allá en el cielo. Ese es el mandamiento, el segundo mandamiento del Decálogo. Allí cuando reza esto en capítulo 20, versículo 4 en adelante, segundo mandamiento. Por lo tanto, si están llevando efigies de vírgenes para que se ore, para que la gente ore mirando cuando pasa la avioneta, allí oren a la Virgen para que interceda ante Dios y se nos quite esta pandemia. Amigos, qué importante es volvernos a la Biblia para que hagamos lo que a Dios le agrada, no lo que el cura me enseñó, algún religioso me enseñó, o lo que creo que es bueno. No, aquí no es tanto de lo que yo pienso, sino de lo que piensa el Señor en su palabra, en su Biblia. Bien, así entonces nos decía el texto de Hebreos capítulo 5, que estábamos leyendo, versículo 12, acerca de cómo el Señor quiere que ya no seamos niños, sino maduros, para que no dependamos de leche, sino de alimento sólido. Leemos otra vez Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ya tienen experiencia, han crecido. Y amigos, qué bonito sería hablar libremente de profecías. Y ya llegará el turno, hablaremos. Pero mientras tanto, soportar la sana doctrina. Mientras escuchamos, aprendemos con los textos bíblicos, aunque nos duela. Por supuesto, amigos, uno puede entender, pero que yo creía, a mí me enseñaron, yo creí que esto es así, y ahora veo en la Biblia que no, duele. Claro que sí, amigos, pero es el Señor el que te hiere para sanar. Él quizás puede derribarte para construir otra vez, porque es el Señor el que nos ama como hijos. No ocurre esto cuando nos presentamos ante el médico y el médico nos va a dar una infausta noticia. Mira, fulano, te tengo como médico que decir esto. Tú tienes un grave problema allí en tus arterias coronarias. Uy, doctor, ¿qué es eso? Mira, está tan tapado que tu vida depende de un hilo. Uy, doctor, no, que me voy a morir. Así como van las cosas, no te veo buen pronóstico. Pero déjame decirte algo. Como soy experto en este tema, te voy a hacer un bypass, te voy a hacer una operación al corazón. Solamente que te pido que te entregues, te rindas a mí, y yo te lo voy a hacer, y yo me hago cargo. Saben, amigos, que nuestro Dios hace lo mismo. Él es experto para curar el mal que hay en nuestros corazones. Lo único que pide es que nos entreguemos y confiemos en Él. Y aunque duele el impacto de la noticia, estamos en manos del Creador, y Él nos va a enseñar con la Biblia. Hijo, haz esto, deja esto y toma esto otro. Y seguimos su receta, sus prescripciones, para que Él nos atienda, nos cure, nos dé un nuevo corazón, una nueva oportunidad, y así seamos felices, obedeciéndole, y así nos preparamos para la eternidad. En este caso, amigos, el fin que se nos aproxima solamente va a ser claro cuando la abominación desoladora salte a luz. Y así como este servidor hay varios predicadores en diferentes partes
que están llevando adelante esta misión, que la gente conozca que hubo un cáncer que entró en el cristianismo. Está contenido en el Catecismo Romano, tanto el Concilio, el Catecismo de Trento, 1566, como este nuevo Catecismo Romano publicado por Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica, en 1997. Podemos usar uno y otro. Este es el oficial moderno. Amigos, no ha variado la doctrina. Roma nunca cambia. Pero al conocer la doctrina, a ver si se basa en la Biblia o la contradice. Y ahí, amigos, vamos a conversar oportunamente del tema. Pero antes pongamos las bases de la sana doctrina. Bien, capítulo 6:1 de Hebreos, leemos ahora. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Noten, Pablo les llama rudimentos, pero él va a retomar esos rudimentos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, tema que en la emisión anterior ya tocamos, pero vamos a tocar estos nuevos que tenemos ahora. 6:2. No echando el fundamento de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Leamos versículo 3 para mirar la idea que nos quiere transmitir Pablo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ok? Ahí ya vemos que Pablo dice, vamos adelante, aunque yo no quisiera volver otra vez a echar lo básico, echar fundamento, o sea, volver a enseñar lo básico, como es esto, lo otro. Y en el versículo 2, amigos, trae algunos asuntos que él considera básicos, como es la doctrina de bautismos, tema que vamos a hablar a continuación, de la imposición de manos, otro asunto que vamos a hablar también, de la resurrección de los muertos, Pablo lo había enseñado muy bien, y del juicio eterno. Esto sí lo necesitamos, porque gracias al ministerio del santuario celestial se entiende mejor este tema del juicio venidero, el juicio eterno. Pero para entender un tema general, como es el juicio, es bueno comprender las profecías para ver los detalles de ese juicio, y que van a ir casi a contrapelo de nuestras creencias populares. Una de ellas es creer que el juicio está al final del camino, cuando en verdad, amigos, el juicio se está llevando a cabo durante el camino. Y por lo tanto es de suma importancia cómo hoy nos comportamos, porque si la cámara que filma del cielo, al enfocar a los habitantes para juzgarlos, comienza a enfocar en vida nuestra, y allí la cámara te va siguiendo, ¿sí? Me dejan que les cuente algo, amigos, para que este tema del juicio venidero ya lo vamos a estudiar. Antes vamos a tocar el tema del bautismo, pero déjenme traer esto para que nos demos cuenta de la importancia del tema. Es la experiencia de una hermana de iglesia, esto fue real. Nos lo contó un amigo de esta hermana, quien llegó a nuestra iglesia, acá en Los Ángeles, y en una reunión de un sábado de tarde contó el testimonio. Y él dijo, quiero contarles algo de mi amiga que nos impactó en la iglesia y espero que les impacte a ustedes. Y fue así. Esta amiga, miembro de la iglesia, ella asistía medio a las perdidas. Tenía muchas obligaciones, trabajos, entonces iba cuando podía. Las hermanas compañeras le decían, fulana, vamos ya a darle el nombre de Irene. ¿Cuándo vas a venir? Te necesitamos acá en la iglesia. Yo sé, pero déjame que quiero arreglar algunos compromisos y ya veré cuando tenga un poco de tiempo. ¿Saben? No tengo tiempo para hacer otras cosas. Dios sabe, no tengo tiempo. Y así estaba la mujer. En esos días, esta hermana Irene tiene un sueño. En el sueño vio el juicio de Dios. Ella estaba sentada junto con otros hermanos, o amigos, o fulanos. Y allí el juez que pronuncia los nombres de cada cual. Rodríguez. Y Rodríguez, que andaba cerca, le late el corazón. Me están llamando, el ángel viene, adelántese. Allí el juez va a leer su caso. Y efectivamente traen los libros acerca de Rodríguez. Y Dios abre los libros. Saben, amigos, que el juicio se va a basar en libros en donde se asentó la suerte de cada cual, las acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que hemos hecho y dicho, todo está registrado en los libros del cielo.
Efectivamente, Dios comienza a mirar, allí va pasando hoja por hoja, mirando, y Rodríguez expectante allí, él está esperando la sentencia, hasta que Dios dice, ok, aprobado. ¡Ey! Rodríguez que salta de alegría, ya la hice, ok, y el ángel lo conduce. Muy bien, siguiente, López. Y López que anda por allí, le late el corazón. Y entonces el ángel lo lleva ante el Señor, ante el juez, y le traen los libros que tratan de López. Dios abre, y allí aparecen las acciones de López, sus palabras, sus miradas, sus gestos, sus intenciones, sus pensamientos, todo está registrado allí. Amigos, no hay forma de escapar. Todo lo que somos acá en la tierra se refleja en los libros del cielo. Eso es un concepto muy importante. Cuando Dios hace juicio, lo hace en base al otro yo, vamos a decirlo así, que está en el cielo, que somos nosotros mismos, pero apuntados ahí fielmente por el ángel, quien escribe en el libro como quien reproduce una fotografía, calcado, exacto. Bien, Dios va leyendo la historia de López, sus acciones, sus pecados confesados, muy bien, sus pecados confesados, y así una tras otra, hasta que mira por acá, aquí hay un pecado no confesado, no arrepentido, no perdonado. Amigos, este es un tiempo tan solemne de pedir perdón a Dios por las diabluras que hemos hecho. No dejemos pasar el tiempo, porque todo lo que hacemos acá se anota en los libros del cielo, y allí debió haber aparecido, confesado el pecado, arrepentido, perdonado. Dios lo anota, está perdonado. Pero como no había esa confesión, Dios ya dijo, no. Y López, imagínense, tiembla, no. Y el ángel lo lleva en otra dirección, se perdió. Y en eso, mientras el juez pronunciaba nombres, aparece el de Irene. ¡Irene! Y nuestra amiga, pues, le late el corazón. Todo esto lo soñó en un sueño. Y lo contó en su iglesia. Y este amigo, pues, nos trajo esa historia. Irene se presenta. Entonces, el ángel la lleva y Dios dice, a ver, tráigame los libros de Irene. Entonces le traen los libros y Dios mira, esto está muy complicado. Otra hoja, muy complicado. Otra hoja, no tengo tiempo para este libro. Y entonces lo dejó de lado. No, tuvo miedo ella, vio que estaba malo, pero se acordó de la frase, no tengo tiempo para ver estos libros. Y gritando, no, se despertó, con lágrimas. Y a Irene, a partir de allí, esta hermana, decidió dedicarle tiempo a Dios. No como hacía antes, cuando decía a sus amigas en la iglesia, no tengo tiempo, pero vente a la iglesia. No tengo tiempo, tengo muchas cosas para hacer, no tengo tiempo. Amigos, si así hacemos con Dios, no tengo tiempo para Dios, Dios en el juicio te va a decir lo mismo. Yo no tengo tiempo para mirar este libro, así que está complicado, quítenlo de acá. Amigos, hagamos planes, ¿bien? Todo esto tiene que ver con este tema de Pablo del juicio venidero, del juicio eterno. Recuerden que lo hemos leído. Vamos pues entonces a Hebreos capítulo 6, versículo 2. De este ABC que Pablo dice, dejemos esto, vamos a lo más avanzado, pero si hay que hablar de esto, lo vamos a hablar. Dice el versículo 3, si Dios quiere, haremos esto. Pero entonces, hagámoslo ahora, repasemos aunque sea el ABC. Miremos entonces Hebreos 6.2. Acerca de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Acerca, amigos, de la doctrina de bautismos. Aquí hay varios asuntos a tomar en cuenta. Uno es, los judíos ya traían su Tevul Yom, es el día de la inmersión. Eso aparece en la Mishnah. Ellos tienen un capítulo completo dedicado a la inmersión. Los judíos ya practicaban la inmersión, pero jamás tuvieron la idea que Juan Bautista trajo la innovación, que para sumergirse era no para limpiarse ritualmente, era para limpiarse el alma, lo que hoy conocemos como bautismo, pero por inmersión. Aún incluso los bautismos, los judíos practicaban también en sus ritos, como era bautizar la cacerola,
bautizar el plato, bautizar los cubiertos antes de comer. Miremoslo como lo dice capítulo 7 de Marcos. Quizás podemos leer otra traducción, hay Biblias que recogen, hay otras que no, la palabra lavamiento, también se pone ablución, que es sumergir. Podemos quizás leer de la Biblia de Jerusalén. Capítulo 7, versículo 1 en adelante, los fariseos crearon grave problema contra los discípulos porque ellos estaban por comer y no habían hecho los ritos de la inmersión. En este caso era un rito adicional que consistía en poner una poca de agua en las manos, agua que se ponía del tamaño de una cáscara de huevo, y allí ponían, volcaban, y entonces en el cuenco se inclinaba, el agua caía hasta la muñeca, pero no hasta el codo. Y luego juntar las manos y ya estaban habilitados. Ahora sí, ya está el rito hecho. Había que hacer ese rito. Los discípulos no estaban acostumbrados a hacer esas cosas, que Jesús no les había enseñado. Al punto, amigos, que no solamente les pasa a los discípulos, les pasa al maestro, a él mismo. En cierta ocasión un fariseo lo invita y Jesús va directo a comer. Y Jesús no hizo el rito, este rito de la media cáscara de huevo. Y se extrañó, se molesta el fariseo. Y Jesús se la devolvió bien duro, como vamos a leer también en Marcos 11:37. Pero antes leamos de Marcos 7, versículo 1, estas prácticas del bautismo judío, para ver entonces la innovación que hizo Juan Bautista, que el bautismo no había que bautizar el lavatorio, bautizar el jarro, ni siquiera ellos en forma ritual, sino era un bautismo del alma. Límpiense los pecados, sumérjanse confesando las maldades. Este fue el mensaje que daba Juan Bautista y mucha gente quedó impactada. Leamos pues Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Aquí tenemos la Biblia de Jerusalén. Dice: se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas ritualmente, acordémonos. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo. ¿Notan? Ahí está el rito. Aferrados a la tradición de los antiguos. Había que lavarse allí. Pero cuando dice hasta el codo es que el agua no caiga hasta el codo, sino caiga hasta la muñeca, pero entonces había que lavarse de un modo ritual. Y versículo 4, y al volver de la plaza, si no se bañan, ahí está, ahí lo traduce correctamente la Biblia de Jerusalén, no nos defrauda en esta ocasión. Noten, bañarse, sumergirse, así dice el griego original. Al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Amigos, no es bañarse de ir a tomar la ducha, no, es un rito para comer. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como fíjense acá, purificación. El griego allí es ablución, inmersión, bautismos, son todos sinónimos. Aquí lo ponen como purificación. Así que había que purificar la copa, el jarro, las bandejas. Tremendos ritos. Y entonces, vamos a seguir el relato, el enojo de los fariseos, y Jesús se las devuelve también. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Amigos, cuando empecemos a estudiar de la abominación desoladora, estas palabras son literales que se aplican a ellos. Abandonan el mandato de Dios para seguir inventos humanos, como va a ocurrir con el bautismo, amigos. Ahora, en un momento más, hablamos del bautismo de niños. ¿En qué parte de la Biblia aparece semejante noción? Bien, ya vamos a mirar. Ahora miremos otro ejemplo en Lucas capítulo 11, 37. También estamos leyendo la Biblia de Jerusalén. Buena versión que nos arroja luz para entender estos fenómenos de los ritos judíos. Lucas capítulo 11, versículo 37. Mientras hablaba,
un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando pues, Jesús se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Ablución, recuerden amigos, es inmersión, es hundir algo. Pero el Señor entonces se la devuelve bien duro. Bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad, puros ritos externos que ustedes cumplen. Por fuera parecen limpios, por dentro están podridos. Durísimo el maestro, tuvo que hacerlo, amigos, porque el fariseo que lo invitó a comer, y lamentablemente la comida se echó a perder, porque el fariseo provocó, porque él necesitaba curar el alma. Y para gente soberbia, que se creen ser luz. Amigos, si Jesús enseñó así, primero, Él es el maestro, y Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, no necesariamente lo tenemos nosotros, para hablar de la misma manera, tal vez un poco ruda, pero firme. En este caso, tenemos que hablar firmemente respecto de lo que está haciendo la abominación desoladora. ¿Notamos? Ritos que inventa el hombre. En cuanto al bautismo, amigos, el bautismo que ordena la Biblia es aquel que inició Juan Bautista. Juan Bautista, él trajo la novedad del bautismo de arrepentimiento, no el bautismo de ritos, porque ya el judío practicaba la ablución, la inmersión, pero como rito, como algo necesario para poder sentirse limpio ritualmente. Saben, algunos tienen ciertas ideas, por ejemplo, uno siente que está desprotegido si no hace la señal de la cruz, pasa por un lugar, a veces ideas tales como que si se cruza un gato negro frente de nosotros o pasamos por debajo de la escalera, o si alguien tiró sal o alguna cosa, ya entran esos miedos, y entonces para quitarnos y limpiar eso, se hacen ciertos ritos o ciertos pasajes de manos. Puro rito, puro invento humano. Pobre gato que si tiene el color negro y pasó delante de nosotros, y alguien inventó que si pasa, ya pasó el diablo delante de nosotros. O pasamos por debajo de una escalera. Alguien dejó mal ubicada la escalera. No, pero tú pasaste por ahí y ten cuidado porque se te cae una maceta. Amigos, cuando hablamos así, estamos metiendo miedo. Y en el caso de los fariseos, metieron miedo. Si no se lava las manos, están impuros. ¿Pero quién dijo eso? Amigos, lavarse las manos como higiene es una cosa, lavarse las manos como rito es otra. No es lo mismo. El texto acá nos está hablando que antes de comer se bañaban, purificaban. Lo hemos leído. No habla de una higiene. El Señor no se opone que haya higiene, como en los tiempos modernos. Vamos a comer y todos nos lavamos las manos, lavamos los cubiertos, todo que esté bonito y limpio. En aquel tiempo no se manejaba eso, se manejaba el rito. Supersticiosos habían inventado peligros para los cuales había que inventar soluciones. La pregunta es, ¿quién dijo que eso era peligroso? Para que luego se justifique inventando una solución. Bien, ese era el mundo judío. Permanentemente inventaban cosas para sentir que al proveer la solución ya estaban cumpliendo el mandato de Dios. No, amigos, Satanás crea esa ilusión de suponer que, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Acá tengo mi Biblia. Para que Dios me proteja en la noche, antes de apagar las luces de mi cuarto, abro la Biblia, allí, especialmente el versículo de la protección de Dios, ahí la dejo abierta, hago mi oración y la Biblia me protege. Amigos, estos son inventos humanos. ¿Acaso yo voy a dejar la Biblia abierta para creer que Dios me protege porque está la Biblia abierta? ¿Y qué pasa si la cierro? No, es que dejas ahí encerrado al ángel. Ábrelo para que se te libere el ángel y te proteja. Amigos, inventos humanos. ¿Saben? Muchas de esas cosas aparecen en los tiempos modernos. Hemos traído sal del mar muerto y sal bendecida que traemos de las astillas de la cruz de Cristo allá en el Gólgota. Este fenómeno era muy común en la época medieval, cuando
En los tiempos de Lutero, estamos hablando del año 1517, el año que él puso sus 95 propuestas contra la venta de indulgencias. Era el tiempo en que los emisarios católicos recorrían las regiones colectando ofrendas, y entonces allí los jerarcas, los gobernadores, la gente coleccionaban sus artes, sus reliquias para exposición del público. Y el público venía y miraba, mira, acá está una astilla de la corona de Cristo, contémplala. Y si tú tienes fe, Dios te puede dar bendiciones porque la miraste. Si la puedes tocar mejor, pero depende si te permiten tocarla porque eso está cuidado. Esta es la espina de la cruz de Cristo. Aquí otro lado, mira, hay un palo acá. Este palo es de la astilla de la cruz de Cristo. Si tú te mueves más allá, aquí hay un hueso. Es el hueso que se pudo rescatar del sepulcro de Pedro. Acá está. ¡Qué reliquia! Si tú lo puedes tocar, ya tienes una bendición. Amigos, cuando se andaba en esa onda, plena época medieval, podemos leer las historias si queremos. Aparece ilustrado en la película de Martín Lutero, adecuadamente. Así es la historia. Entonces, allí los gobernadores, los jerarcas, lucían sus trofeos. La gente venía y entonces se aprovechaba para pedir ofrenda a todo católico. Den ofrenda, allí los mendicantes. Y se colectaba la ofrenda para llevársela a Roma. ¿Para qué? Para que el Papa continuara embelleciendo la Capilla Sixtina. Miguel Ángel Buonarroti hacía obras fastuosas, famosas, genial escultor y pintor. Y amigo, este hombre, un hombre consagrado a su trabajo. Y el Papa, Julio II, es el tiempo de él. Había discusiones entre ambos. Y entonces que en una ocasión, amigos, les traigo la anécdota. Cuando Miguel Ángel Buonarroti estaba haciendo el panteón, la lista de los papas, llegaba el turno de Julio II. Y entonces era el papa actual. Miguel Ángel le pregunta, Santo Padre, ya estoy haciendo la estatua suya. Ok, me gusta. Pero, ¿qué le pongo en la mano? Como Julio II era un papa guerrero, muy conocido porque él salía en persona a pelear las guerras, un hombre que le interesaba más la actividad política, bélica, que el pastorado, enseñar la palabra de Dios. Miguel Ángel le pregunta, ¿qué le pongo en la mano? ¿Un libro? Yo non so lettere. Busque esa expresión, amigo, en latín. Yo no sé leer, ponme una espada, que así me recuerde la posteridad. Y así es, amigos. Julio II, yo non so lettere. Yo no sé leer. Usted lo busca en internet, para que tenga un panorama de ese estilo de vida de esta gente que colectaban ofrendas para pagarle allí los gastos de Miguel Ángel. ¿A costa de qué? ¿Qué ofrecen a cambio? Mirar esos inventos humanos. Bien, estamos describiendo, amigos, las cosas que en este siglo se producían, cuando en el tiempo de Jesús lo había, el similar, el equivalente judío. Las abluciones, que había que sumergirse, el plato, el jarro, los lavamientos, dice capítulo 7:4 de Marcos. Y en eso, amigos, aparece la doctrina de bautismos. El bautismo, promovido por Juan Bautista, era por inmersión. Allí había que hundir a la persona. Pero con el paso del tiempo surge el bautismo por infusión y por aspersión para los niños. Por aspersión, echarle gotas así en la cabeza, o infusión, derramársela en la cabeza. A los niños infantes. Amigos, si hay que aplicar ese bautismo, apliquémoslo a los padres. Los papás necesitan que ellos sean bautizados para que críen sanamente, sabiamente a ese hijo pequeñito que no sabe nada. El bautismo de Juan el Bautista era bautismo para adultos, hundiendo en el agua. Vamos a leer capítulo 3 del Evangelio según Mateo y luego Juan capítulo 4 también. Capítulo 3. Primeramente Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante. Leemos. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, déjalo así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Noten, subió del agua porque había sido sumergido. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Notamos, amigos, cómo aquí en este bautismo que leemos acá es por inmersión. Miremos este otro ejemplo, capítulo 3 de San Juan, el versículo 23. Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran baptizo, se dice en griego que significa sumergir, y eran sumergidos. Este es el significado literal de la palabra. Amigos, la doctrina de bautismos la vamos a comentar en la siguiente edición, pero sirva esto para darnos a entender que estos que son fundamentos, aún así, la abominación desoladora tiró por el suelo, tiró todo para crear un nuevo sistema de salvación. Ni siquiera este bautismo por inmersión se salvó, todo fue derribado. Por lo tanto, se nos invita, amigos, a que volvamos a la palabra de Dios. Esta es la invitación que este servidor les hace, que volvamos a la Biblia, que amemos al Señor, que nos entreguemos a Él, que queramos obedecerle, que le seamos fieles. Y que al escuchar, a veces con cierto dolor, de una doctrina, de otra, comparar la doctrina bíblica con la doctrina de la abominación desoladora, aunque sean el ABC, para que vayamos más adelante. Esto va a dar premio, porque tendremos luz, seguridad de que hay un Dios que nos ama y nos va a perdonar. Queremos seguirle, queremos amarle, este es el tiempo. Un tiempo de oración, de entrega, de reflexión. Amigos, entreguémonos, humillémonos delante de Dios, pidámosle salud, sabiduría. Señor, enséñame, quiero entender tu voluntad, pero dame también bendiciones aquí en la tierra, bendiciones materiales. Necesito que me ayudes, me cures mi enfermedad, me des bienestar material, que cuides a mi familia. Podemos pedirle, pero amigos, recuerden, queremos caer en gracia a Dios, no solamente pidamos por nuestros menesteres personales, pidamos por las cosas que a Dios le agrada escuchar. Y es su doctrina, su verdad, su luz que aparezca claramente delante de nosotros. Cuando Dios ve que le tenemos interés en las cosas de Él. Como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas, las cosas materiales. Confiemos en Dios. Así les deseamos que el Señor les bendiga. Y seguimos en contacto hasta la siguiente emisión. Hasta entonces.